Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente, así me gusta. El título de mi mensaje es ¿por qué celebramos Navidad? En realidad yo le había puesto un artículo, la Navidad, pero yo creo que mi productor pensó que mejor era ¿por qué celebramos Navidad? Sin el artículo. Yo pienso que él está bien, él está en lo correcto. Por eso es que me gusta que me ayude, porque me ayuda a hacer las cosas mejor. ¿Por qué celebramos Navidad? Note que es una pregunta y la única razón por la cual sabemos que es una pregunta es por el qué. ¿Por qué celebramos Navidad? Y está basado en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo número 6. Últimamente he notado que algunos grupos evangélicos y algunas personas cristianas se oponen a la idea de celebrar la Navidad. Ellos argumentan que el énfasis bíblico es la muerte y la resurrección de Jesús, no su nacimiento. Y aquí voy a pausar. Es cierto, como lo vamos a mirar en un minuto. Es cierto que el énfasis bíblico es la muerte y la resurrección de Jesús. Eso no lo podemos negar. No obstante, esto es verdad debido a que es la muerte de Jesús la que nos da una oportunidad de salvación y su resurrección una oportunidad de glorificación. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? El argumento que se hace o que algunas personas hacen, ¿verdad? Es que la Biblia lo que quiere que nosotros anunciemos es la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y no el nacimiento de Cristo. Bueno, a manera de objeción, me gustaría dejarles saber que con todo el debido respeto, me gustaría recordarles que si Jesús primeramente no nace, es imposible que muera en la cruz. Y si no muere en la cruz, es imposible que resucite. Entonces es elemental que primero tiene que nacer. Si no, su muerte en la cruz no puede ser posible, y mucho menos su resurrección. Segundo, no hay ninguna evidencia en la Biblia que nos prohíba celebrar el nacimiento de Jesucristo. El argumento, porque este es otro argumento, ¿verdad? Que sinceramente, pues en veces ya es muy trillado. El argumento de que no sabemos exactamente la fecha en que Jesucristo nació es inválido. Déjenme explicarles por qué. Lo que celebramos es su nacimiento, no la fecha de su nacimiento. No sé si comprenden esto. Por eso es inválido. Es que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. ¿Y? Yo no estoy celebrando la fecha de su nacimiento, estoy celebrando su nacimiento el 25 de diciembre. Entonces no tiene sentido para mí el argumento de no saber o desconocer la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Creo que la celebración del nacimiento de Jesús es una decisión individual. Personalmente y como iglesia, a nosotros nos complace y deleita celebrar su nacimiento. El otro argumento que algunas personas dicen, ¿verdad?, es que la celebración del nacimiento de Jesús es una celebración pagana. Bueno, pagana es la celebración que usted realiza en la que no se enfatiza la realidad de su nacimiento. Esa es una celebración pagana, pero no celebrar el nacimiento de Jesús. Tenemos que comprender entonces que la celebración del nacimiento de Jesús es una decisión individual. Con esto quiero decir, si hay personas que no la quieren celebrar, pues está bien conmigo, yo no tengo ningún problema con eso. Si hay individuos o grupos que no desean hacerlo, pues esa es su decisión y están en todo su derecho de no hacerlo, siempre y cuando se respete las decisiones de los demás. Esto es de las personas e iglesias que creemos que el nacimiento de Jesucristo es un acontecimiento digno de ser celebrado. Hermanos, no nos dejemos presionar, ¿verdad?, por las personas que dicen, no, esa es una actividad pagana. Para serles honesto,
La mayoría de las cosas que nosotros hacemos son paganas. O sea, cuando usted analiza el origen de todas las cosas, la mayoría de las cosas tienen un origen pagano. No todo es cristiano en este mundo. Entonces, el hablar de paganismo de una manera desmesurada, yo creo que es un error que nosotros podríamos cometer. Tenemos por eso que tener mucho cuidado. Como ya lo he mencionado, le he titulado a mi mensaje ¿Por qué celebramos la Navidad? Primero, celebramos la Navidad porque Jesús, el Hijo de Dios, nació en medio de nosotros. Y solamente vamos a estar mirando un versículo bíblico y de ahí vamos a sacar todas las ideas que compartamos en este día. Dice la primera parte de Isaías 9:6, ustedes lo pueden ir viendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hermanos, me gustaría enfatizar en esta tarde que la Navidad tiene que ver con la natividad. La natividad tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Por eso se llama Navidad, porque está vinculada y relacionada con el nacimiento de alguien. Nosotros celebramos el nacimiento de Cristo. Obviamente, verdad que hay ciertos grupos que no lo celebran. Más tarde vamos a estar hablando de algunos de ellos. En este momento baste decir que la Navidad tiene que ver con el nacimiento y que el nacimiento de Cristo cumple el acontecer profético del Antiguo Testamento. O sea, celebramos la Navidad o el nacimiento de Cristo porque es un acontecimiento histórico y profético. Cristo nació en un lugar específico, en un momento específico de la historia, para cumplir el acontecer profético del Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces nosotros no celebramos la Navidad o no celebramos el nacimiento de Cristo de una manera caprichosa o porque es simplemente algo que nosotros queremos hacer. Y como les reitero, la actividad se convierte en una actividad pagana si usted realmente no reconoce el propósito por el cual usted está celebrando lo que está celebrando y qué es lo que está celebrando. Por lo menos en mi casa, en algunos años atrás, y yo creo que vamos a ver si lo podemos hacer este año, es que tenemos la costumbre de darle un énfasis especial a la celebración de la Navidad. Entiendo perfectamente, como lo mencionaba ayer, de que tal vez a usted le gustan los regalos, tal vez a usted le gusta ponerse una ropa nueva ese día, zapatos nuevos, ropa nueva. Tal vez le gusta pasar tiempo con su familia, tal vez le gusta comer bien y sinceramente no hay ningún problema. Con tal de que el énfasis de la celebración no se pierda, porque el énfasis de la celebración es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Durante el proceso de la celebración, usted siempre debe de hacer un tiempo para recordar y entender la razón de la celebración. Y la razón de la celebración es el nacimiento de Cristo. Así que no sé si cuando ya terminó de comer, cuando ya terminó de hacer la mayoría de actividades, recuerde dedicar un tiempo específico y exclusivo para que todas las personas que están ahí comprendan que el motivo de la celebración es Cristo. El motivo de la celebración es Cristo. El nacimiento de Cristo, como lo he mencionado, entonces cumple el acontecer profético del Antiguo Testamento. El nacimiento de Cristo también marca el establecimiento de una nueva era entre la relación entre Dios y los hombres, o en la relación entre Dios y los hombres. A partir del nacimiento de Cristo, ahora los hombres somos salvos por gracia. A partir del nacimiento de Cristo, los hombres tenemos una oportunidad, como lo vamos a estar viendo más tarde, de ser incluidos dentro del pueblo de Dios.
Dice la palabra del Señor específicamente de que los que andaban en tinieblas y en sombra de muerte, luz les resplandeció. Y esa luz que les resplandeció es todo a causa del nacimiento del Señor Jesús. Segundo, celebramos la Navidad porque el Hijo de Dios que ha nacido posee todo poder y gloria. Noten nuevamente Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El principado sobre su hombro. Eso de principado se refiere al reino, dominio o control. El Señor Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, sobre Él ha recaído todo el poder, todo el dominio, todo el control. El mismo Señor Jesús lo confesó así en el libro de Mateo capítulo 28, versículo número 18, que dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo, ponga atención, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa palabra potestad significa autoridad. Todo dominio, todo control me han sido otorgados por mi Padre en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús está en control de todo. Jesús es el que tiene el poder de todo. Y por eso celebramos el nacimiento de aquel que tiene todo el poder. El nacimiento de aquel que tiene todo el control. El nacimiento de aquel que ha sido empoderado y facultado por el Padre para cumplir la responsabilidad de tener un reino que no terminará para siempre. Un reino eterno, un reino sempiterno, un reino perpetuo. Un reino de que usted puede confiar en Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios, específicamente que el reino de Jesús es eterno. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo, desde el 11 hasta el 18. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Yo sé que los que estaban escuchando esta lectura bíblica se están preguntando, ¿y de qué estaba hablando el pastor? Bueno, déjenme decirles de qué es lo que estaba hablando. Estaba hablando de que el sacerdocio, de acuerdo a Aarón y de acuerdo a lo que se presenta en el Antiguo Testamento, es un sacerdocio que no es permanente, es temporal. Pero el sacerdocio de Jesucristo es para siempre, porque el reino de Cristo es para siempre, porque la gloria de Cristo es para siempre. A diferencia de todas las personas que han servido como sacerdotes, cuando Cristo vino y se presentó como sacerdote, Él vino con el propósito de que su reino se estableciera, pero no temporalmente, sino que se estableciera de manera permanente. Por eso es que nosotros podemos afirmar con toda seguridad de que el reino de Jesús es eterno. Pero no solamente es eterno, también el reino de Jesús es inclusivo. Pongan atención en esto, porque siempre me gusta hacer la diferenciación entre las dos cosas. El reino de Jesús es inclusivo. ¿Por qué es inclusivo? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, Dios va a llamar a todas aquellas personas que Dios desea salvar. Y todas aquellas personas que representan los diferentes grupos étnicos, algunos de ellos van a ser salvos. Porque la realidad bíblica es que no todas las personas van a ser salvas,
pero lo que sabemos con seguridad es que de todos los grupos Dios va a llamar a algunos para que sean salvos. Note lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 13. Oh, ya lo tienen ahí, excelente. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, todos sabemos lo que son los gentiles, ¿verdad? Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Noten cuál era nuestra condición, no obstante, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso es que el reino de Jesús es inclusivo, porque a través de la sangre de Cristo, Él nos ha dado la oportunidad a los gentiles, a los cubanos, a los nicaragüenses, a los hondureños, a los mexicanos, a los salvadoreños, a los chihuahuenses, a los chihuahuenses, a los argentinos, a los peruanos y a los brasileiros, a los chilenos, a todos sin excepción, Dios nos ha llamado para que tengamos una oportunidad de salvación y ahora somos una familia, pero antes no éramos una familia. Antes, de acuerdo al libro de Efesios, andábamos sin Cristo, sin Dios, alejados de los pactos de la promesa, sin la ciudadanía de Israel, sin Cristo y sin Dios en este mundo. Esa era nuestra realidad, esa era nuestra situación. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El reino de Jesús es también, hermanos, exclusivo. Es inclusivo porque nos incluye a todos de los diferentes grupos. Es exclusivo porque solamente a través de Él, a través de Cristo, las personas pueden ser salvas. Eso dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay muchas personas cuando oyen este mensaje que dicen, ese es un mensaje de odio, que acerca de Mahoma, que acerca de Buda, que acerca de las diferentes religiones. Bueno, perdón, pero la palabra de Dios, que es la Biblia, establece que solamente a través de Cristo. No puedes ser salvo por creer en Mahoma. No puedes ser salvo por creer en Buda. No puedes ser salvo por creer en Krishna. No, la única persona que te ofrece salvación y vida eterna es Cristo. Y usted puede decir lo que usted quiera, pero déjeme decirle de que eso no cambia la realidad bíblica. Y la realidad bíblica es muy clara. Hechos capítulo 4, versículo número 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo. Nadie más salva. Por eso el evangelio es exclusivo. Tercero y último, celebramos la Navidad por las virtudes del Hijo de Dios que ha nacido. Celebramos la Navidad por las virtudes del Hijo de Dios que ha nacido. Note lo que dice la palabra del Señor nuevamente en el libro de Isaías, capítulo número 9, versículo número 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y aquí viene, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a analizar en este momento cada uno de ellos, para que entendamos por qué es que nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Porque la misma palabra que anuncia el nacimiento de Cristo
nos habla acerca de las virtudes en el nombre y en las virtudes que nosotros debemos reflexionar y analizar para comprender el motivo de la celebración. Dice la Biblia que Jesús es admirable y consejero. Admirable y consejero. Admirable siempre se entiende como algo que te causa gran sorpresa. Algo que te causa asombro basado en la grandeza del individuo. Algo que es admirable es algo que tú te quedas anonadado, completamente sorprendido de entender. Y amados hermanos, déjenme decirles de que sí es motivo para que nosotros nos sorprendamos, porque el Hijo de Dios, yo no sé verdad cuándo en el cielo hubo esa conversación, pero obviamente que tuvo que haber existido esa conversación. Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y estaban teniendo la conversación con relación a la manera en que iban a salvar a este mundo. Iban a salvar a las personas que crean en el testimonio de Cristo, en el testimonio del Padre. Y en esa conversación había un intercambio entre ellos. Ok, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, como lo vamos a hacer, dijo el Padre, es que tú vas a ir a la tierra y vas a nacer ahí. Nah, estás bromeando. No, no estoy bromeando. En realidad vas a ir a nacer a la tierra. ¿Cómo que voy a nacer? Si vas a nacer, el Espíritu Santo se va a asegurar de que tú nazcas de una mujer que nunca ha tenido marido. Y el Hijo de Dios se va a encarnar en esa mujer. Y así es como nosotros vamos a comenzar el proceso de la redención del mundo. Por medio de que tú te conviertas en un niño primero, crezcas en ese vientre de María la Virgen, te desarrolles, eventualmente te conviertas en un hombre y que a tus 30 años comiences tu ministerio de salvación para todas las personas que creen en tu nombre. Sinceramente es algo admirable, es algo sorprendente, es algo que nunca jamás se había concebido. Que el Hijo mismo de Dios viniera a este mundo y se convirtiera en un niño, que se convirtiera en un joven, que se convirtiera en un adulto y que posteriormente ese mismo niño que es hombre estuviera dispuesto a ir a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Es algo admirable, es algo sorprendente. Pero Cristo no solamente es admirable, dice la Biblia, también es consejero. Y como consejero significa, mis amados hermanos, que en Él podemos encontrar el propósito específico de Dios para nosotros. Lamentablemente muchos de nosotros vivimos nuestra vida cristiana muchas veces sin entender cuál es el propósito verdadero de Dios para nosotros. Pero yo le garantizo a usted de que si usted realmente establece una relación cercana con Cristo, Cristo le va a decir a usted cuáles son sus propósitos específicos. Porque Él es consejero. Alguien de que te advierte, te dice, te anuncia y te postula las mejores cosas para ti. Ahora bien, hay un proceso bien sencillo para nosotros poder comprender la perfecta voluntad de Dios. De acuerdo al libro de 1 Tesalonicenses, número 1, la perfecta voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación, número 1. Número 2, de acuerdo a la palabra de Dios, nuestra voluntad siempre debe de estar sujeta a la voluntad de Cristo. Y número 3, siempre debemos comprender que la única manera que vamos a comprender la perfecta voluntad de Dios para nosotros es por medio del quebrantamiento de nuestra voluntad a la voluntad de Él. Y número 2, de presentarnos, como dice el libro de Romanos, capítulo número 12, de presentarnos nosotros delante de Dios de tal manera de que Él limpie nuestras mentes, limpie nuestros corazones, limpie aún la razón por la cual nosotros hacemos las cosas. Porque algunas veces se nos olvida, hermanos, de que Dios no solamente ve lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Es interesante que en la palabra del Señor hay varios pasajes bíblicos que nos apelan y nos compelen a que nosotros debemos de entender de que a Dios le importa no solamente lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. Por eso dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo número 12, de que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que penetra hasta partir el alma y los tuétanos,
y las coyunturas, y aquí viene la advertencia, y discierne las intenciones del corazón del hombre. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hablamos lo que hablamos? ¿Por qué nosotros estamos compelidos a hacer ciertas cosas? ¿Qué es lo que nos mueve a hacerlo? Jesús es admirable, Jesús es consejero, Jesús es Dios fuerte. Amados hermanos, cuando nosotros entendemos de que Jesús es Dios fuerte, eso significa de que nosotros entendemos, número uno, de que Él es todopoderoso. Es muy interesante porque nosotros muchas veces no entendemos esto. Porque cuando miramos a la persona de Jesús, algunos creemos, no, pues Jesús es un hombre, y es cierto que es un hombre, pero Jesús también es Dios. Y una y otra vez lo podemos mirar en la palabra del Señor. Jesús de manera alterna o de manera indistinta o de manera alternada, Él puede decidir cuándo va a actuar como Dios y cuándo va a actuar como hombre. Por ejemplo, en una ocasión le vinieron a preguntar, dinos cuándo serán estas cosas. Jesús le respondió, dice la Biblia, le dijo, eso solamente está en la mente de mi Padre. Pero es interesante, con esa expresión lo que Jesucristo está diciendo, realmente, simplemente no es de mi interés dejarles saber a ustedes esa respuesta en este momento. Eso es todo lo que está diciendo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque Él entiende perfectamente de que Él y el Padre son uno. La palabra del Señor también nos dice de que en una ocasión, en el libro de San Juan, capítulo 14, le dijeron a Jesús, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces sabemos perfectamente que de manera indistinta Jesús puede decidir cómo actuar, si va a actuar como hombre o va a actuar como Dios. Pero Él es todopoderoso. Bueno, en realidad, nuevamente, el mismo texto nos dice que Él es el Padre eterno. Ahora bien, mis amados hermanos, algo que tenemos que comprender, ¿verdad? Es esto. Estos son títulos o virtudes de Cristo. Ahora bien, cuando la palabra del Señor dice que Él es el Padre eterno, lo único que está realmente explicándonos a nosotros es la realidad de lo que nosotros llamamos la Trinidad de Dios. Nosotros, como siempre me gusta explicarlo, no es que creemos en un Dios de 3 cabezas, como algunos dicen. Oh, ustedes son politeístas, ustedes creen en múltiples dioses, pero esa no es la creencia. En realidad, esa interpretación es una aberración de la enseñanza verdadera de lo que es la Trinidad. Porque la Trinidad, por definición, y así como la entendemos, es que el Dios único y soberano, Él de manera soberana ha decidido manifestarse a los hombres a través y por medio de 3 personas distintas que comparten la misma esencia divina. A eso se refiere como la doctrina de la Trinidad. No que creemos en multiplicidad de dioses o por lo menos en 3 dioses distintos. No, creemos en un solo Dios. Pero ese Dios de manera soberana ha decidido manifestarse a nosotros los hombres a través de 3 personas distintas que comparten la misma esencia divina. Jesús es Padre eterno, y el último, que a mí es el que más me gusta, aunque ustedes tal vez no compartan esa idea, es que Él es el príncipe de paz. Me encanta que Jesús es el príncipe de paz. Y me gustaría invertir un minuto en esto, que Jesús es el príncipe de paz. Número 1, Jesús es el príncipe de paz porque nos pone primeramente en paz con Dios. ¿Sí están conmigo? Nosotros estábamos en pleito, en conflicto, en diferencias con el Padre, con Dios Padre. Pero una vez que nosotros creemos en Cristo, una vez que creemos en lo que Él hizo por nosotros, una vez que hacemos nuestro su sacrificio en la cruz, entonces en ese momento la ruptura de la relación que tuvimos en el huerto del Edén completamente queda en el olvido. A partir de ese momento usted se convierte nuevamente en familia de Dios, se convierte en hijo de Dios. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, nos convertimos, de acuerdo al libro de San Juan, capítulo número 1, 11 y 12, en hijos de Dios.
Versículo número 11, San Juan 1, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo número 12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también hay una cláusula que es bueno explicar. Los cuales, los hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios hace en nosotros y logra en nosotros el milagro de la conversión. Y una vez que Dios lo logra, inmediatamente nos convertimos en hijos de Dios, pero también en ese momento se acaba la enemistad que teníamos con el Señor. Por eso Él es el príncipe de paz. Número 1. Número 2. Él es el príncipe de paz cuando nosotros estamos pasando por alguna adversidad o gran tribulación. Eso no lo estoy inventando, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. En el mundo, dijo Jesús, ustedes tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Él es el príncipe de paz. Cuando usted confía en Él, usted va a tener paz en medio de la tormenta. Cuando usted confía en Él, usted va a tener paz a pesar de que las cosas no anden bien. Entonces, ¿por qué es que no tenemos paz algunas veces? Bueno, Jesús nos lo explica. Jesús dice en la palabra del Señor, libro de Mateo, si no mal recuerdo, llevad mi yugo sobre ustedes. ¿Se acuerdan? Lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y siempre me gusta explicarlo porque algunas personas nunca lo entienden. ¿Y qué es eso de qué es lo que significa que llevemos el yugo de Cristo? Aunque ustedes no lo crean, la palabra yugo se refiere a la palabra yugo. ¿Cuántos saben lo que es un yugo? ¿Para qué se usan los yugos? A ver, ¿a dónde están los vacas? ¿A dónde están las vacas? La realidad, hermanos, honestamente se usa, o sea, el que sabe un poquito de... Yo nunca he sido campesino, pero sí sé un poquito del campo. Pero básicamente usted agarra 2 bueyes. Tienen que ser bueyes, ¿se acuerdan? O sea, no estamos tratando de ofender a nadie, pero sí tienen que ser bueyes, porque los toros no sirven para eso. Porque los toros son muy ariscos y los toros son muy pleitistas y los toros van a estar en conflicto. Pero el buey no, el buey, él se deja poner el yugo. Y se pone el yugo y una vez de que hay un buey a un lado y hay un buey al otro lado, entonces ahora pueden realizar la tarea de arar la tierra o la tarea cualquiera que sea asignada, ¿verdad?, por el dueño. Ahora ponga atención, porque esto es clave, esto es importante. Jesús dijo, lleven mi yugo sobre ustedes. Ponga atención. Si usted lleva el yugo de Jesús sobre usted, entonces ¿quién va al otro lado? Piense por un minuto. Si usted lleva el yugo de Jesús, entonces ¿quién va al otro lado caminando con usted? El mismo Jesús va caminando con usted. Y por eso es que Él dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Por eso lleva mi yugo. Ahora bien, ponga atención. La pregunta para nosotros es ahora, ¿qué significa llevar el yugo de Cristo? Bueno, déjeme decirle algunas posibles interpretaciones del texto. Número 1, de que usted camina con Cristo de tal manera de que permite que Él le guíe todo el tiempo. Recuerden, una de las cosas que acabamos de ver es de que Él es consejero. Cuando usted camina con Cristo y usted va junto con el yugo de Cristo, pues Él le va aconsejando cómo vivir. Él le va diciendo cómo cambiar de vida. Él le va diciendo cuáles son las cosas que a Él no le agrada. Y van de regreso ahora caminando con el yugo de Jesús. Y Él te va explicando cómo puedes cambiar, cómo puedes transformarte, cómo puedes tener una mejor relación con tu esposa, cómo puedes ser un mejor marido, cómo puedes ser un mejor padre. Él es tu consejero. Y Él es tu Padre eterno. Pero vas caminando junto con Él. Él es el príncipe de paz. Hermanos, y cuando nosotros entendemos estas cosas, entonces para nosotros quién es Jesús tiene muchísimo más significado.
Eso es todo para nosotros. Él es el admirable, Él es el consejero, Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz. Dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo número 4. Ponga atención. Dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y acción de gracias. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, y la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento, reinará sobre vuestros corazones. Cuando usted camina con Cristo, usted camina en paz. Es la misma comprensión que tenía el salmista cuando dijo en el Salmo número 4: y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Usted puede dormir tranquilo. Usted puede estar en paz. El Señor guarda, dice la Biblia, en perfecta paz a los que son suyos. Ahora bien, no se engañe, eso de perfecta paz no significa que no van a haber problemas. No significa que no van a haber dificultades, adversidades, enfermedades, dolencias. Todo eso va a haber, pero usted va a estar en paz. Porque la paz de Dios, entendámoslo, sobrepasa todo entendimiento. Y eso de que sobrepasa todo entendimiento significa de que normalmente, y es verdad, me sucede a mí también, yo estoy en paz cuando tengo todo. Yo estoy en paz cuando mi esposa se porta bien conmigo. Yo estoy en paz cuando mis hijos me obedecen. Yo estoy en paz cuando me dan un aumento salarial. Yo estoy en paz cuando todo anda bien en mi vida. Pero recuerden, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y nos ofrece que podemos tener la paz de Dios aún en medio de la adversidad, aún en medio de las tormentas, aún en medio de las dolencias, aún en medio de las situaciones de adversidad que muchas veces se convierte en una vorágine que vienen a nuestras vidas y nosotros no sabemos qué hacer. Pero el apóstol Pablo nos dice en el Filipenses 4 nuevamente: hey, por nada estén preocupados. En vez de preocuparse, de acuerdo al texto, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. En vez de preocuparse, hay que ocuparse. ¿Y en qué hay que ocuparse? Ocuparse en la oración, ocuparse en doblar rodilla, ocuparse en buscar el rostro de Dios, ocuparse en que Dios te diga qué es lo que está pasando, cómo puedes solventarlo, cómo puedes solucionarlo, a dónde está la salida, cuál es el enfoque que debes de tener, qué es lo que Dios quiere que aprendas, a dónde Dios te quiere llevar con esta situación. Y cuando es así, hermano, usted va a tener paz, yo se lo garantizo. Porque Dios no miente, Dios no es ningún mentiroso. La palabra del Señor nos promete que la paz de Dios va a estar con nosotros. La evidencia bíblica demuestra que el argumento en contra de no celebrar la Navidad o el nacimiento de Jesucristo es insostenible. No hay ninguna enseñanza en la Biblia que nos prohíba hacerlo. ¿Saben cuándo yo voy a dejar de celebrar la Navidad? Cuando alguien me diga, aquí dice que no debes de celebrar la Navidad. Cuando alguien me lo muestre en la Biblia, entonces yo voy a dejar de celebrar. Pero como ya leí la Biblia varias veces y no hay ninguna evidencia que me diga que yo no debo celebrar el nacimiento de Jesús, pues lo voy a seguir celebrando. Además, el nacimiento de Jesucristo es uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia de la humanidad. Marca el inicio del periodo de la gracia y de la misericordia que Dios muestra hacia los hombres. El nacimiento de Jesucristo también marca el momento histórico en que los hombres nuevamente pueden restablecer su relación con el Señor. Pero no solamente esto, también pueden ser perdonados de todos sus pecados, pertenecer a la familia de Dios y tener seguridad eterna de salvación para vivir eternamente en el cielo. Siempre debemos recordar
Y esto es algo, ¿verdad?, de que las personas que dicen que no hay que celebrar la Navidad deben de pensar un poco más. Siempre debemos recordar que el niño que nace en Belén es el mismo que se convertirá en un hombre, que iría a morir en la cruz por nuestros pecados, que estuvo en la tumba por 3 días, que resucitó de entre los muertos, que ascendió a los cielos y que descenderá con poder y gran gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Es una realidad que si Jesús primeramente no nace, ninguna del resto de las cosas antes mencionadas puede ser verdad. Yo no sé por qué no lo entienden. Si no hay nacimiento, no hay crucifixión. Si no hay crucifixión, no hay resurrección. Si no hay resurrección, no hay glorificación. Si no hay glorificación, no hay segunda venida, pero todo comienza con el nacimiento. Porque si no lo creemos, entonces todavía estamos viviendo como muchos de los israelitas. También, como ya lo hemos mencionado, no existe la más mínima evidencia bíblica que nos compela a creer que los cristianos no debemos celebrar el nacimiento del Mesías. Considero que la idea de no celebrar el nacimiento de Jesús responde a una comprensión individual de la enseñanza bíblica, o también podría responder a los intereses de ciertos individuos o organizaciones que no desean en ninguna manera exaltar el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como es el caso con los testigos de Jehová y en algunas ocasiones con los mormones, pero más con los testigos de Jehová. Cristo es glorioso desde su nacimiento, toda su vida fue gloriosa, su muerte en la cruz fue vicaria, su resurrección llena de esperanza para nosotros, su glorificación gloriosa y su segunda venida esperada, gratificante y a la vez un símbolo de juicio y condenación para los que no han creído. Por eso celebramos Navidad. Y lo debemos hacer con todo orgullo, porque Cristo ha nacido y ese es motivo de gran gozo. ¿Se acuerdan? Eso está en la Biblia. He aquí que os doy a ustedes noticias de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Noticia de gran gozo. Y si es una noticia de gran gozo, yo creo que hay que celebrarla. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, gracias, Señor, por venir a esta tierra y nacer en Belén de Judea, como lo había establecido el Antiguo Testamento. Te damos muchas gracias porque, Señor, por medio de esa promesa tuya, basada en el libro de Isaías, de que la Virgen iba a concebir un hijo, de que el mismo Padre nos iba a dar señal, es una señal, de que la Virgen iba a quedar embarazada, de que Jesús iba a venir a este mundo a nacer en el vientre de una virgen, que eventualmente iría a morir en la cruz, a pagar el precio de nuestros pecados, que Él se presentaría como un cordero inmaculado para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar y a través de ese precio darnos la oportunidad de ser comprados, redimidos por su preciosa sangre. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.